Buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con la serie de videos que con el fin de explicar los temas del programa he preparado. Recuerden que estamos en el semestre 2021-1. El programa está constituido por 5 temas. El primero ya lo vimos, que es hidráulica. El segundo es calor y temperatura, que es el que vamos a empezar a trabajar. El tercero, electricidad. El cuarto, magnetismo. Y el último, electromagnetismo. Calor y temperatura. Este tema lo dividí en 8 partes. El primero es antecedentes, la historia de cómo se llegó al concepto del calor. El segundo es temperatura, concepto y medición. El tercero es calor, concepto y medición. El cuarto es transferencia del calor. El quinto es dilatación. El sexto es dilatación del agua. El séptimo es calor específico. Y el último será calor cedido y absorbido. Durante muchos años se creyó que el calor era un componente que impregnaba la materia, algo así como un fluido, y que este fluido pasaba de un cuerpo más caliente a otro menos caliente. Parte de eso era cierto. Lo que está errado es pensar que es una sustancia, que es materia. Lo que ves a la derecha, por ejemplo, es una manifestación del calor, pero no es el calor. Solamente vemos la flama, la llama. El calor es un concepto y por lo tanto no se ve. Sí puedes percibir los efectos del mismo. Es una forma de energía. Fue un señor que se llamó Benjamin Thompson para nosotros. Lo de conde fue un título de nobleza que le dio la reina, no recuerdo quién, y Rumford era la ciudad donde él era. Por eso se le conocía como conde de Rumford. Él hizo un trabajo, taladró un metal y se dio cuenta de que se calentaba. Cuanto más roma estaba la broca, más calor se desprendía. Si el calor estuviera retenido en el cuerpo como se pensaba, saldría más rápido cuando se desmenuzara la madera en virutas. El calor se generaba al rozar la broca con el metal. La energía cinética de la broca se estaba transformando en calor. Es lo que dedujo Thomson. Un señor que se llamó James Prescott Joule halló la equivalencia entre las unidades del trabajo y el calor. El trabajo es una forma de energía. El universo está hecho de materia y energía. La materia está compuesta de átomos y moléculas. Las moléculas son grupos de átomos. Y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, rotando alrededor de sí mismas, vibrando o chocando unas con otras. Cuando la materia desaparece, se transforma en energía. Y aquí se aplica una ecuación que propuso un señor que se llamó Albert Einstein, conocido por esta fórmula E igual a mc cuadrada, que significa que si tenemos una determinada cantidad de materia, se me ocurre una piedra, y la sometemos al cuadrado de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o sea 300.000 por 300.000. Esa piedra que di de ejemplo se somete a esa velocidad, entonces se va a convertir en energía. Esta es una teoría. ¿Y por qué es una teoría? Porque todavía no se ha alcanzado la velocidad de la luz. ¿Y por qué es una teoría? Porque algunos elementos ya se han podido demostrar. La temperatura es uno de los distintos efectos que tiene el calor y se percibe por medio del sentido del tacto. Es decir, cuando nosotros queremos saber si una persona tiene fiebre, le palpamos la frente, los cachetes, pero únicamente nos dice que tiene una determinada cantidad de calor, o sea, no cuánta. Me determina que está caliente o que está frío nada más. Y se define como un nivel de energía calorífica que tienen los cuerpos. La temperatura, está relacionada directamente con la energía de las moléculas de un cuerpo. Es una medida de la energía cinética media de cada molécula. Si un cuerpo aumenta o disminuye su temperatura, aumenta también o disminuye la velocidad media de sus moléculas y pues también aumentará o disminuirá la cantidad de calor. Veamos el caso. A mayor temperatura, las moléculas vibran más. A menor temperatura las moléculas vibran menos.
Y si hablamos de la temperatura más baja posible, pues prácticamente no vibrarán. La temperatura a la cual las moléculas ya no vibran es extremadamente baja, 273 grados centígrados bajo cero. Se llama cero absoluto y es el cero de la escala Kelvin. No existe en la Tierra el calor. Para la medición de la temperatura vamos a emplear algunos aparatos. Estos aparatos se llaman termómetros y pueden ser de muchos tipos. Hay de alcohol, hay metálicos, hay eléctricos y aquí voy a poner unos ejemplos para que se den cuenta de unos cuantos de los que existen. El termómetro de gas, vean, es el primero. El segundo es el pirómetro óptico, termómetro metálico. El termómetro clínico es el que usamos nosotros para medir nuestra temperatura. El termómetro de resistencia es un termómetro eléctrico. El termómetro de par metálico. No vamos a ahondar en cómo funcionan cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, como les dicen en la televisión, pues busquen la información en internet. Las escalas de temperatura. Nosotros normalmente pensamos que existe la escala centígrada, como si fuera la única. No, hay más. Y a lo largo de la historia ha habido bastantes. Prácticamente cada pueblo tenía su forma de medir la temperatura. Actualmente quedan en uso tres. La escala Celsius, que es la que nosotros manejamos, Celsius también se llama centígrada. La escala Fahrenheit, que es utilizada por los países de habla inglesa. La escala Kelvin, que es una escala matemática, es una escala científica. Vamos a hablar de esas tres. La escala Celsius fue propuesta por Andrés Celsius y su escala la estableció de la siguiente manera. Él utilizó dos parámetros. Uno fue agua solidificada, hielo, y la otra fue agua pasando al estado de vapor. Entonces, ¿qué hizo? Primero construyó un tubo de vidrio hueco, pero le puso mercurio en la parte inferior. El mercurio es el único metal líquido y este es muy dilatable. ¿Qué es esto? Que cuando se le calienta aumenta su volumen. Entonces lo colocó aquí en un depósito y lo puso sellado al vacío. Introdujo primero este tubo en el recipiente que tenía hielo y el mercurio se empezó a comprimir y llegó a un punto, ya no bajó más. Entonces a ese punto le puso una marca y le dio el valor de 0 grados, 0. Lo llevó ahora a el agua hirviendo y lo introdujo en ella. Y el mercurio empezó a dilatarse, es decir, empezó a crecer ahí dentro. Eso es dilatar. Y llegó un punto en que ya no aumentaba más. Y a ese punto le dio el valor de 100. Le quedaron dos valores, 0 y 100. Dividió ese intervalo en 100 partes iguales y les llamó grados centígrados, de ahí la palabra centígrado, 100 grados. Así estableció Andrés Celsius su escala de medición. La escala Fahrenheit fue propuesta por un señor que se llama Gabriel Fahrenheit. Utilizó una mezcla fundente, tenía hielo, agua, sal, e introdujo un tubo similar al de Celsius y a ese valor le puso 0. Después, la temperatura de una mezcla de hielo, agua sin sal estaba fijada a 30 grados. Él le dio ese valor y la temperatura del cuerpo humano a 96. Es decir, ese mismo tubo se lo puso él, midió su temperatura y le dio el valor de 96 grados. Usando esta escala, Fahrenheit midió la temperatura del agua hirviendo y le dio 212 grados. Más tarde, Fahrenheit ajustó estos valores y al agua hirviendo le dio el valor de 32 en lugar de 30, haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición y el de congelamiento fuera de 180 partes, 180 grados. Más complicado, nada más les explico, no se lo tienen que aprender, para que sepan más o menos cómo establecieron estos señores sus escalas de temperatura. Benjamin Thompson estableció una escala que lleva el nombre de escala Kelvin, porque a él se le conocía como Lord Kelvin. ¿Por qué Lord? Porque es un título de nobleza que le dio la reina. ¿Por qué Kelvin? Porque era la provincia en la cual vivía. En esta escala
se estableció como valor mínimo de temperatura, se los comenté hace rato, menos 273.16 grados centígrados. Ese es el cero absoluto. Es decir, no hay nada más abajo que eso. No hay nada más abajo de 0 Kelvin. Y la relación entre la temperatura Kelvin y la temperatura centígrada es esta. Si quiero saber cuántos grados centígrados son 5 Kelvin, lo que tengo que hacer es a esos 5 sumarle 273.16. Es muy sencillo. Y tiene la misma división que la escala centígrada. Vamos a ver algunos ejercicios de conversiones entre estas temperaturas. Esto no se manejó en la tele, pero creo que es muy necesario. Vamos a hacer conversión entre escalas de temperatura. Esto no se vio en la televisión, pero lo van a ocupar cuando lleguen a preparatoria. Convertir 77 Kelvin a grados centígrados y Fahrenheit. Para convertir de Kelvin a centígrados, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. La temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura Kelvin menos 273. ¿Cuántos Kelvin son? 77. Le resto 273, es menos 196. Entonces, 77 Kelvin es lo mismo que menos 196 grados centígrados. ¿Por qué menos? Porque es mayor la cantidad negativa. Vamos ahora a convertir a grados Fahrenheit. No puedo convertir de manera directa de Kelvin a Fahrenheit, pero puedo convertir los centígrados a Fahrenheit. Al fin ya sé cuántos son. Aquí lo obtuve. La fórmula dice que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por la temperatura de grados centígrados y al final sumar 32. Primero tengo que hacer esta operación. Multiplicar 1.8 por la cantidad de grados centígrados. O sea, multiplicar 196 por 1.8. Y aquí lo expresé. Y lo que resulte le vamos a sumar 32. Lo hacemos, realícenlo si tienen dudas, da menos 320.8 grados Fahrenheit. Agregué una tabla con las temperaturas más comunes en nuestro medio. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados o a 212 grados Fahrenheit. Es decir, si en México alguien toma la temperatura al agua hirviendo, le va a marcar esto. Pero si alguien lo hace en Estados Unidos, le va a marcar esto, porque están utilizando diferentes termómetros, diferentes escalas. En México se utiliza la escala Celsius o centígrada, y en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, no recuerdo qué más, utilizan la escala Fahrenheit. Un baño caliente, un sauna, 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit. Y aquí podemos ver más. Nosotros no estamos a 30 normalmente, vamos a la playa y andamos como en 34, 32 si bien nos va. 30 ya se van a empezar a abrigar, son exagerados en Acapulco.